Buenas tardes, mi nombre es María Ángel y yo voy a hablar acerca de los diferentes métodos de muestreo. Pero, ¿qué es un método de muestreo? Bueno, un método de muestreo es un procedimiento o conjunto de reglas que se emplean para seleccionar una muestra representativa de una población con el fin de obtener información y hacer inferencias sobre dicha población sin estudiar a todos sus miembros. Podríamos decir que los métodos de muestreo se agrupan en dos grandes familias: los métodos de muestreo probabilísticos y los métodos de muestreo no probabilísticos. Te comenzaré explicando un poco sobre los métodos de muestreo probabilísticos. Dentro de los métodos de muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple. Este es un tipo de muestreo probabilístico que consiste en seleccionar una muestra de manera completamente aleatoria, asegurando que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad conocida de ser elegido. Este método es ampliamente utilizado en estudios estadísticos por su simplicidad y capacidad para generar muestras representativas. Un punto resaltante es las características de la población en la que se desea tomar la muestra. Para aplicar el muestreo aleatorio simple, la población debe cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas es la homogeneidad. Los elementos deben ser similares en cuanto a las características relevantes para el estudio. Además, la accesibilidad, es decir, se debe tener acceso a toda la población o a una lista completa de todos sus elementos. A eso también se le conoce como marco muestral. Además, el tamaño conocido. Es necesario conocer el número total de individuos en la población. Y por último, la independencia. Es decir, la selección de un individuo no debe influir en la selección de otro. También es necesario resaltar el procedimiento para obtener la muestra. 1. Definir la población, es decir, identificar claramente el grupo del que se desea obtener la información. 2. Establecer el tamaño de la muestra, es decir, determinar cuántos individuos se van a seleccionar. 3. Enumerar los elementos. Esto nos indica que debemos crear una lista completa de todos los miembros de la población. 4. Seleccionar aleatoriamente. Es decir, podemos usar métodos como sorteo con papelitos, tablas de números aleatorios o incluso software estadísticos o generadores de números aleatorios. Y 5. Registrar los seleccionados, es decir, formar una muestra con los individuos elegidos. Veamos un ejemplo para poder entender mejor todo lo que dijimos anteriormente. En un caso hipotético, se desea realizar un estudio de satisfacción estudiantil en una universidad. Tendremos una población de 5.000 estudiantes y se desea obtener una muestra de 200 estudiantes. El procedimiento sería asignar un número del 1 al 5.000 a cada estudiante. Luego se usa un generador de números aleatorios para seleccionar 200 números únicos. El objetivo sería evaluar el nivel de satisfacción con los servicios académicos y administrativos. De esta forma podemos ver cómo se está aplicando el muestreo aleatorio simple. Veamos otro de los diferentes tipos de muestreo. Ahora hablemos de otro tipo de muestreo, el muestreo aleatorio estratificado. Pero, ¿qué es? El muestreo aleatorio estratificado es una técnica de muestreo en la que la población se segmenta en subgrupos exclusivos, llamados estratos, y a continuación se extrae aleatoriamente una muestra de cada estrato. La combinación de esas submuestras constituye la muestra total del estudio. Ahora hablemos de las características de la población en la que se desea tomar la muestra. Un punto que es necesario y se desea resaltar es la heterogeneidad global y homogeneidad interna. Es decir, la población presenta variación en las características de interés entre estratos, pero dentro de cada estrato los individuos son relativamente similares. Además, los estratos son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Esto que nos indica que cada unidad de población pertenece a un solo estrato y la suma de estratos cubre toda la población.
También es necesario resaltar la información previa disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere conocer o poder clasificar la población según variables que definen los estratos, por ejemplo, por censos o listas. Ahora veamos cuál es la forma en la que se debe proceder para obtener la muestra. 1. Definir la población objetivo. Esto nos quiere decir que necesitamos saber con exactitud quiénes son el total de individuos. 2. Elegir la variable de estratificación. Esto nos indica que debemos determinar qué características se usará para dividir los grupos. Es decir, puede ser por edad, género, nivel de ingreso o incluso región geográfica, entre otros. 3. Clasificar la población en estratos. Ahora sí, separar a todos los individuos en sus respectivos grupos basándose en la variable elegida. 4. Determinar el tamaño de la muestra total. Es decir, decidir cuántos sujetos necesitamos encuestar o analizar en total para tener validez estadística. 5. La asignación de la muestra. Decidir cuántos individuos se tomarán de cada estrato. Lo más común es la fijación proporcional, donde el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato en la población. Digamos que eso tiene una fórmula básica. Si un grupo representa el 20% de la población, debe representar el 20% de la muestra. Y por último, 6. La selección aleatoria. Es decir, dentro de cada estrato se debe realizar un muestreo aleatorio simple para elegir a los participantes finales. Ahora veamos un ejemplo para comprender mejor lo anteriormente dicho. En un caso hipotético, un investigador quiere estimar la satisfacción laboral en una empresa con 1000 empleados distribuidos en 3 departamentos. En el departamento A tenemos 500 empleados, en el B tenemos 300 y en el C tenemos 200. Y se decide tomar una muestra total de 150 empleados y se usa muestreo estratificado proporcional. Se toman 75 empleados del A, 45 del B y 30 del C, mediante selección aleatoria simple dentro de cada departamento. Esto asegura que cada departamento esté representado según su tamaño y mejora la precisión frente a un muestreo aleatorio simple. Ahora les hablaré del muestreo aleatorio sistemático. Pero, ¿qué es? Bueno, es aquel donde primero se listan todos los elementos de una población y después se elige uno de ellos de manera aleatoria y se van escogiendo los siguientes siguiendo un intervalo sistemático. Ahora veamos las características de la población en la que se toma la muestra. Primero vamos a comenzar con el listado ordenado. Eso también se le conoce como marco muestral. Es decir, se debe tener acceso a un listado completo y secuencial de todos los miembros de la población, ya sean nombres o incluso números de identificación, entre otros. Además, también es necesario la aleatoriedad en el orden, es decir, el orden de la lista no debe tener patrones cíclicos que coincidan con el intervalo de selección. También es necesario mencionar el tamaño conocido, es decir, se debe saber exactamente cuántos individuos componen la población total para calcular el intervalo matemático. Ahora veamos el procedimiento para obtener la muestra. 1. Debemos determinar el total de la población. La población generalmente se denota con la letra N mayúscula. 2. Definir el tamaño de la muestra. Generalmente la muestra se denota con la letra N minúscula. Además, es necesario decir que se debe decidir cuántos datos se necesitan recolectar. 3. Calcular el intervalo. Generalmente el intervalo se denota con la letra K. Y esto lo calcularemos dividiendo el total de la población entre el tamaño de la muestra deseada, como lo podemos ver acá arriba. 4. Seleccionar el arranque aleatorio. A esto lo vamos a denotar con la letra A minúscula. Se debe elegir un número al azar entre 1 y la cantidad del intervalo K. Este será el primer sujeto seleccionado.
5. Seleccionar el resto. A partir del sujeto A, vamos a ir sumando K para elegir a los siguientes hasta completar la muestra. Para comprender mejor lo que dijimos anteriormente, veamos un ejemplo práctico. Imaginemos una fábrica que produce 1000 cajas al día y quiere inspeccionar 50 cajas. ¿Qué debemos hacer? Lo primero sería calcular el intervalo, es decir, K va a ser igual a 1000 entre 50. Esto nos va a dar 20 cajas. Bueno, generamos un número aleatorio entre 1 y 20. Digamos el número 7. Es decir, vamos a revisar las cajas 7, 27, 47, 67 y así hasta llegar a las 50 cajas. Esto es una forma de obtener una muestra rápida y distribuida a lo largo de la producción. Ahora sigamos con el muestreo aleatorio por conglomerados o racimos. Pero, ¿qué es? Bueno, el muestreo aleatorio por conglomerados divide la población en grupos naturales, es decir, conglomerados, y selecciona al azar algunos de esos grupos para estudiar todos o una muestra de sus miembros. Es útil cuando la población está dispersa. Ahora veamos las características que debe tener la población a la que se le tomará la muestra. El primer punto que debemos resaltar es la organización en grupos naturales, es decir, la población debe poder dividirse en conglomerados mutuamente excluyentes y exhaustivos, es decir, cada individuo pertenece a un solo conglomerado. Además, es necesario resaltar también la heterogeneidad interna, es decir, idealmente cada conglomerado debe ser representativo de la población en su conjunto, aunque a veces en la práctica puede variar. Además, también es necesario resaltar la accesibilidad y dispersión. Se usa cuando la población está geográficamente dispersa o cuando no existe un listado completo de individuos, pero sí de grupos, por ejemplo, listas de escuelas o incluso de manzanas. Otro punto que es necesario resaltar es el tamaño de los conglomerados. Es conveniente que los conglomerados tengan tamaños manejables y relativamente similares para simplificar el muestreo y el análisis. Bueno, ahora veamos cuál es la forma en la que se debe proceder para obtener la muestra. 1. Primero debemos definir la población y los conglomerados. Es decir, debemos identificar y listar todos los grupos naturales que cubren toda la población. 2. Determinar el número de conglomerados a seleccionar. Esto puede variar según recursos y precisión deseada. 3. Seleccionar conglomerados al azar. Es decir, aplicar un método aleatorio para elegir los conglomerados que formarán la muestra. 4. Dentro de cada conglomerado seleccionado, digamos que hay dos posibilidades. Por un lado, tenemos el muestreo por conglomerado en una etapa que consiste en estudiar todos los individuos del conglomerado seleccionado. Y por otra parte, tenemos el muestreo por conglomerado de dos etapas, que consiste que dentro de cada conglomerado seleccionado, tomar una submuestra aleatoria de individuos. 5. Y último, recolectar datos y analizar. Es decir, aplicar los instrumentos a los individuos seleccionados y ajustar estimaciones. Ahora veamos un ejemplo práctico para poder comprender mejor lo anteriormente dicho. Imaginemos que se quiere estimar la proporción de hogares con acceso a Internet en una provincia grande. No hay lista de todos los hogares, pero sí un patrón de manzanas, por lo cual la provincia se puede dividir en manzanas, es decir, conglomerados, y se puede seleccionar aleatoriamente 30 manzanas. En cada manzana seleccionada se puede entrevistar a todos los hogares, es decir, en una etapa, o bien seleccionar 10 hogares al azar por manzana, es decir, en 2 etapas. Esto nos indica que este diseño reduce viajes y costos y
permite obtener estimaciones representativas si los conglomerados están bien definidos. Ya vimos algunos de los métodos de muestreo probabilísticos. Ahora veamos los métodos de muestreo no probabilísticos. Pero, ¿qué son estos métodos? Bueno, los métodos de muestreo probabilísticos son técnicas de selección de participantes donde no todos los miembros de la población tienen la probabilidad conocida o igual de ser elegidos. Se usan cuando el muestreo aleatorio no es viable por tiempo, costo o acceso. Ahora veamos uno de los métodos de muestreo no probabilístico. En este caso será el muestreo por conveniencia. Pero, ¿qué es? Bueno, es un tipo de muestreo no probabilístico en el que los individuos se seleccionan para formar parte de una muestra por fácil acceso. No todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, lo que puede introducir sesgos. Ahora veamos las características de la población en la que se toma la muestra. Es necesario resaltar que son accesibles, es decir, las personas están físicamente cerca o disponibles en el momento del estudio. Además, son voluntarias, es decir, los individuos están dispuestos a participar sin necesidad de incentivos complejos. Y por último, es necesario resaltar la heterogeneidad o homogeneidad, es decir, pueden aplicarse en poblaciones diversas o similares, aunque los resultados no siempre son generalizables. Ahora veamos el procedimiento para obtener la muestra. 1. Definir el objetivo de estudio, es decir, saber qué se quiere investigar. 2. Identificar una población accesible, por ejemplo, estudiantes en una universidad, clientes en una tienda, o transeúntes en una calle. 3. Seleccionar a los participantes disponibles, es decir, elegir a quienes estén dispuestas y disponibles en el momento. 4. Recolectar los datos, es decir, aplicar encuestas, entrevistas u observaciones según el diseño del estudio. Para comprender lo anteriormente dicho, imaginemos una situación hipotética. Una investigadora quiere conocer la opinión de los jóvenes sobre el uso de las redes sociales y decide aplicar el muestreo por conveniencia. La investigadora acude a una universidad local y entrevista a los primeros 50 estudiantes que encuentra en la cafetería. Estos estudiantes son seleccionados porque están disponibles y ser fáciles de contactar. Aunque los resultados pueden ofrecer una idea general, no puede generalizar a todos los jóvenes, ya que la muestra no es aleatoria ni representativa. Ahora veamos otro método de muestreo no probabilístico. En este caso será el muestreo por cuotas, pero primero hay que definir ¿qué es? Bueno, el muestreo por cuotas es un método no probabilístico que divide la población en subgrupos, es decir, cuotas, y selecciona participantes hasta completar una cuota predeterminada para cada subgrupo. Busca reproducir la estructura de la población en variables clave, pero no garantiza la aleatoriedad ni la representatividad estadística completa. Veamos cuáles son las características de la población donde se tomará la muestra. Es necesario resaltar la estratificación por variables conocidas, es decir, la población debe poder clasificarse en los estratos relevantes. Además, la información previa sobre proporciones. Es conveniente conocer o estimar qué porcentaje de la población pertenece a cada estrato para asignar cuotas proporcionales. Además, es accesible para el investigador, es decir, la muestra se obtiene en lugares o contextos donde es factible contactar a los participantes. Y por último, la heterogeneidad controlada. Se busca que la muestra refleje la estructura de las variables escogidas, aunque no asegura representatividad en otras características no estratificadas. Ahora veamos cuál es la forma en la que se debe proceder para obtener la muestra. Primero, definir la población objetivo y las variables clave para determinar las cuotas, es decir, pueden ser edades, sexos o región. 2. Establecer el tamaño total de la muestra y calcular la cuota de cada estrato.
idealmente proporcional a su peso en la población. 3. Diseñar criterios de selección dentro de cada cuota. 4. Capacitar a los encuestadores para evitar sesgos sistemáticos en la selección dentro de cada cuota. 5. Recolectar datos hasta completar cada cuota y registrar cómo se eligieron los casos para documentar posibles sesgos. Ahora veamos un ejemplo para poder comprender mejor lo anteriormente dicho. En un caso hipotético, una empresa de investigación quiere medir la satisfacción de su servicio en una ciudad. Sabe que la población se compone de 60% adultos y 40% jóvenes. Decide una muestra de 500 personas y fija cuotas, 300 adultos y 200 jóvenes. Los encuestadores visitan centros comerciales y completan entrevistas hasta llenar cada cuota. Los resultados describen la opinión por grupos, pero no permiten inferencias probabilísticas estrictas sobre toda la ciudad. Como último tipo de muestreo no probabilístico, veamos el muestreo por casos extremos o atípicos. Primero definamos qué es. El muestreo por casos extremos o atípicos es un muestreo no probabilístico que selecciona deliberadamente los casos más inusuales, extremos o fuera de lo común, para estudiar fenómenos raros o para entender mejor variaciones importantes en la población. Se usa cuando esos casos aportan información especialmente relevante para una investigación. Ahora veamos las características de la población en donde se tomará la muestra. Es necesario resaltar que contiene variabilidad marcada, es decir, existen observaciones claramente alejadas del centro o de la norma. Además, es necesario resaltar la disponibilidad de información previa. Es necesario contar con datos o indicadores que permitan identificar qué constituye un caso extremo. Además, el interés en procesos excepcionales. Esto nos indica que la población debe incluir fenómenos cuya comprensión aporten valor. Y por último, tenemos el tamaño y la accesibilidad variable. Esto nos indica que los casos extremos suelen ser pocos y difíciles de localizar, por lo que la población debe ser lo suficientemente conocida para permitir su identificación y acceso. Ahora veamos cuál es el procedimiento para obtener la muestra. 1. Definir el objetivo. Esto nos quiere decir que debemos aclarar qué aspecto extremo nos interesa, ya sean máximos, mínimos o anomalías. 2. Establecer criterios de extremidad, es decir, fijar umbrales cuantitativos o cualitativos que identifiquen un caso como atípico. 3. Explorar la población y el marco de muestreo. Esto nos quiere decir que debemos usar registros, bases de datos, informes o muestreos previos para localizar candidatos que cumplan con los criterios. 4. Seleccionar casos deliberadamente, es decir, elegir los individuos o eventos que cumplen con los criterios hasta alcanzar el número necesario para el análisis. 5. Documentar la selección. Esto nos quiere decir que debemos registrar cómo y por qué se eligieron esos casos para transparentar posibles sesgos. Y 6. Recolectar datos en profundidad. Esto nos indica que debemos emplear técnicas cualitativas o análisis detallado, cuantificativo, según el objetivo. Por último, veamos un ejemplo que nos explique mejor lo que estuvimos hablando anteriormente. En un caso hipotético, un equipo de salud pública quiere entender por qué un pequeño grupo de pacientes con la misma enfermedad responde de forma extraordinaria a un tratamiento. Definen como caso extraordinario a los pacientes con reacciones graves. Localizan esos pacientes en registros hospitalarios, los seleccionan deliberadamente y realizan entrevistas clínicas, análisis genéticos y revisión de historial para identificar factores explicativos. Los hallazgos
pueden generar hipótesis sobre mecanismos biológicos o factores de riesgo que luego se pueden estudiar más ampliamente. Y por último, luego de haber realizado todo este recorrido por lo que son los diferentes tipos de métodos de muestreo, tanto probabilísticos como no probabilísticos, podemos darnos cuenta que son muy importantes. Específicamente en la psicología, son esenciales porque permiten obtener datos representativos de una población, garantizar la validez, fiabilidad o incluso la generalización de los resultados de una investigación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.